Actividad semana 3. ¿Cómo el ciberdelincuente obtiene información de sus víctimas en la etapa de footprinting o reconocimiento, con el objetivo de implementar herramientas usadas en la ingeniería social? Dentro de las actividades de la semana 3 tenemos unas preguntas asociadas al tema general de la semana. La primera pregunta es: ¿cuáles son algunas de las herramientas usadas por los ciberdelincuentes para obtener información de sus víctimas? Herramientas pues encontramos muchísimas. Algunas de las más usadas por los ciberdelincuentes son Kali Linux, Metaxploit, Nmap, Rats, Keyloggers, Exploits, escáneres de vulnerabilidad, Crypters. Pues prácticamente son herramientas que actualmente se consiguen en la web, y hay demasiados tutoriales para aprender a trabajarlos, y cualquiera podría darse a la tarea de emprender un ataque con estas herramientas. Es importante destacar que el uso de estas herramientas para fines maliciosos es ilegal y puede tener graves consecuencias. Aquellas organizaciones o aquellos individuos deben tomar medidas activas para protegerse contra amenazas cibernéticas y garantizar que sus sistemas estén actualizados y seguros. La siguiente pregunta es: ¿de qué forma usa el atacante la información obtenida en la segunda fase de un ataque de ingeniería social? Tengamos en cuenta que la segunda fase de un ataque de ingeniería social suele denominarse reconocimiento o recopilación de información. Entonces, dentro de la ingeniería social encontramos la suplantación de identidad. Cuando un atacante se hace a pasar por la víctima, ¿sí?, o a una persona de confianza de la víctima, involucra el envío de correos electrónicos, porque es digamos que la forma más fácil, ¿sí?, de suplantar la identidad. Pues una entidad de una persona, una entidad de una corporación, ¿sí?, una llamada falsa, ¿sí?, con el fin de suplantar. Ataques de phishing personalizados. Luego de que el delincuente conoce los intereses, contactos y detalles personales de la víctima, con esta información puede crear un correo electrónico que de alguna manera sea convincente, pero muy difícil de detectar, obviamente de que es falso, ¿no?, que lo va a llevar a uno a otro sitio web. Contraseñas y acceso a cuentas. Si se ha obtenido información de nombre de usuario, contraseña, respuestas a preguntas de seguridad, pues muy fácilmente estos datos le van a favorecer el acceso a cuentas en línea de la víctima, ¿sí?, como correos, redes sociales y hasta cuentas bancarias. La forma más usual que el atacante trabaja con la información obtenida en la segunda fase de un ataque de ingeniería social, pues es la extorsión. Para nadie es un secreto que adquirir información de un tercero para restringir el acceso a la misma y pedir un rescate, prácticamente es cobrar por devolverle la información raptada, pues es la actividad más vista en este momento a nivel de ciberseguridad. Un atacante puede amenazar con revelar información personal o sensible recopilada de la víctima, a menos que se realice un pago o se cumpla alguna demanda específica. Ataques de reputación, donde la información recopilada puede utilizarse para difamar o dañar la reputación de la víctima, lo que puede tener consecuencias personales y profesionales negativas. Todo aquello que estamos hablando pues es
la forma en que el atacante usa la información obtenida, ¿no? La información recopilada en la segunda fase de un ataque de ingeniería social es una herramienta valiosa para el atacante, el cual la usa para aumentar la efectividad de su ataque, siempre engañando a la víctima, accediendo a sus cuentas o logrando otros objetivos maliciosos. Es fundamental que seamos conscientes de los riesgos de la ingeniería social, tener como una cultura de leer este tipo de temas para tomar medidas para proteger nuestra información personal y mantenernos seguros en línea. Cada atacante o cada proceso o cada fase, por llamarlo de alguna forma, de ingeniería social es único, ¿no? Depende del objetivo del ciberdelincuente. Aquí en la imagen vemos un ciclo de vida, cual nos muestra 4 fases. La primera, donde se obtiene información del objetivo por medio de herramientas informáticas específicas para dicho fin, el famoso footprinting. Relación de confianza, cuando la información recopilada en la etapa anterior, el atacante establece comunicación con su futura víctima. La manipulación psicológica, el atacante se aprovecha de la confianza obtenida para lograr que la víctima suministre la información. Y finalmente, una vez extraída la información, el atacante busca una salida sin levantar ningún tipo de sospecha, pues ya es demasiado tarde. Dentro de las actividades teníamos ejecutar la herramienta Harvester y obtener la mayor cantidad de correos del dominio uniminuto.edu. Este proceso se realizó con una VirtualBox y Kali Linux 2023. No obstante, pues nos indica, de acuerdo a la herramienta, sobre el dominio uniminuto.edu, no encuentra IPs, ni emails, ni hosts relacionados. La misma actividad se realizó de acuerdo a lo visto en la Open Class con el docente. Complemento para el navegador de Google Chrome llamada Hunter. El ejercicio fue el mismo, de tratar de encontrar la mayor cantidad de correos electrónicos del dominio uniminuto.edu y tratar de identificar algunos de ellos. Esto se hizo con la versión gratuita. Pues para la versión poder exportar y tener más herramientas, pues tendríamos que tener una suscripción de pago. Estos son los del dominio bancopichincha.com.co. Obviamente sí reconozco muchos de estos correos. La otra actividad, también dentro de Google Chrome, era una extensión que se llama Wapalizer, indicando el gestor de contenidos, servidor web y el sistema operativo usado en los siguientes sitios web. Entonces, la herramienta como tal es revelar las tecnologías subyacentes que se utilizan para construir un sitio web, como el sistema de gestión de contenido, lenguaje de programación, bibliotecas JavaScript, servidores web y otras tecnologías relacionadas. Aquí hago la visualización. El botón de export simplemente me mostraba un Excel, pero pues con la misma información gráfica, pues creo que gráficamente nos genera una forma más clara de entender qué es lo que hace la herramienta. En este caso uno muestra un gestor de contenido, un framework web, una librería JavaScript, unas aplicaciones de analítica, widgets. En este caso el primer ejercicio es para la página de la presidencia.go.co. El segundo es uniandes.edu.co. Igualmente vemos el gestor de contenido, vemos Tag Manager, librería de JavaScript, los UI frameworks de analítica, vemos Google Analytics, Facebook Pixel,
Igual, pues la evaluación de seguridad de los expertos en seguridad y los investigadores de vulnerabilidades pueden utilizar la herramienta o la extensión en Google para identificar las tecnologías utilizadas en un sitio web y buscar vulnerabilidades conocidas o debilidades en estas tecnologías. La siguiente es para la página de la unipiloto.edu.co. Selección de tecnologías, donde las empresas y los desarrolladores pueden utilizar esta herramienta para tomar decisiones informadas sobre las tecnologías que desean utilizar en la construcción de sus propios sitios web, como la elección de un CMS, ¿sí? Gestor de contenidos, o una plataforma de comercio electrónico. Por último, la página de la universidadnacional.edu.co. Los investigadores de mercado pueden utilizar la herramienta para recopilar datos sobre tecnologías más populares utilizadas en sitios web dentro de una industria o nicho específico. Por último, tenemos la actividad de ejecutar en línea el quiz para obtener información de la página uniminuto.edu, consultando si el dominio está registrado, si ya tiene digamos con propiedad alguna de las opciones, que es uniminuto.edu, uniminuto.edu.co. En este caso, para el ejercicio uniminuto.edu.co, vemos que ya tiene un nombre de dominio, tiene un registro de dominio, tiene una URL, bueno, y otros datos que nos indican ahí de acuerdo a la información que acabamos de suministrar en el sitio web. Y el de bancopichincha.com.co igual, aquí nos indica que el .com.co, que es el dominio de Banco Pichincha para Colombia, se encuentra registrado. Igual nos muestra un nombre de dominio, registro de dominio, un ID y mucha más información relacionada a la búsqueda que acabamos de hacer. Muchísimas gracias por la atención y al docente también por su tiempo y por su dedicación.